estrella de hoy es Dakota Fanning, quien fue incluida en el puesto número 10 en la lista de VH1 entre las 100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos. Ustedes quizás la recuerdan como aquella niña que secuestran en la película Hombre en Llamas, que está protagonizada por Denzel Washington. También es la hija de Sean Penn en Mi nombre es Sam, y hay otras películas que son más juveniles. Pero ¿por qué Dakota Fanning es toda una estrella aún hoy? Recientemente estuvo también en el grupo de estrellas que trabajaron en Once Upon a Time in Hollywood. Para hablar de ella y cerrando este capítulo 5 del seriado Niños Estrellas, saludamos a Jesús Chavarría, quien es crítico de cine y de cómics. Bienvenido, Jesús, nuevamente. Bienvenido, un gusto conversar contigo. No, el gusto es mío. La verdad es que siempre agradezco que me tomen en cuenta y la oportunidad, ¿no?, de poder platicar de cine con todos ustedes y todos aquellos que nos estén escuchando. El gusto es mío, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias más bien por el tiempo, pero cuéntanos qué caracteriza a Dakota Fanning, que además logró ser la actriz más joven en la historia en ser nominada para un premio del Sindicato de Actores, teniendo apenas 7 años luego de esa participación en la película I Am Sam, junto con Sean Penn, que es una actuación extraordinaria la de ambos. Sí, no, yo creo que estamos ante un caso muy, muy especial, sobre todo porque, como sabemos, generalmente para un niño que se involucra con el mundo del cine y específicamente de la actuación en la pantalla grande, siempre resulta como muy natural, ¿no? Siempre tienen como esa ventaja de precisamente no estar actuando, ¿no? De que para ellos es parte como de su forma de ser. Por eso luego vemos que al crecer muchos de ellos naufragan en su carrera. Uh-huh. En el caso de Dakota Fanning, pues obviamente no, estamos hablando de alguien que desde muy joven no solo mostraba actitudes, sino que empezaron a empujarlo a sus propios padres y sus propios maestros para que adquiriera las herramientas. Entonces se convierte como en una actriz con mucha seguridad frente a la pantalla grande y mucha conciencia de lo que está haciendo, y eso es lo que proyecta en cada uno de sus trabajos. Por eso desde el principio se le considera un prodigio, ¿no? Que por cierto, hay una película que a mí me encanta, creo que es con Robert De Niro y es una de suspenso, pero no recuerdo cuál es. Se llama El, Mente Siniestra. Mente Siniestra es la película. Bueno, así fue como le pusieron para Latinoamérica en español, Mente Siniestra, y bueno, es parte también, yo creo, que de lo que fue empujando el crecimiento de Dakota, que compartía la pantalla midiéndose con verdaderos monstruos de la interpretación, ¿no? O sea, ya lo mencionabas, en Yo Soy Sam, con Sean Penn, estamos hablando de uno de los mejores actores de su generación, y bueno, hay que decir luego en esta de Mente Siniestra con Robert De Niro, ¿no? Otro monstruo frente a la pantalla, y luego llegaría también la película con Tom Cruise, dirigida por alguien de la talla de Steven Spielberg, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un actor como ella no se encasille quizás y pueda pasar de niña, adolescente a hoy mujer? Ha estado también en No mires arriba con Leonardo DiCaprio, Sí. también estuvo con Once Upon a Time in Hollywood y otro grupo de películas recientes que han sido también reconocidas por la industria del entretenimiento. Yo creo que en parte hay cuestiones también que tienen que ver con el género, ¿no? Normalmente los cambios que sufren durante la adolescencia suelen ser mucho más drásticos quizás, por ejemplo en cuestión de voz, en cuestión de todo esto en el hombre, ¿no? Y en cambio en una chica estos suelen ser un poco más sutiles en ese sentido, no quiere decir que sea mucho más sencillo, pero además es alguien a quien han cuidado mucho, sobre todo en los proyectos en los que se involucra. Entonces, ella, a pesar de que no le fue tan bien quizás a la hora de meterse en una saga como la de Crepúsculo, por ejemplo, que ella era cuando empezaba ya su brinco a la adolescencia, siempre era sobre proyectos muy cuidados y no demasiado pretenciosos, a pesar de que ella ya se había medido con gente importantísima dentro de la industria en películas como esa, ¿no? Después vendrían otros quizás un poco más arriesgados, como la de Runaways, ¿no? Donde hacen esta biografía, ¿no? De este grupo, esta banda de rock, y que le permitían a ella ir interpretando personajes muy diferentes, pero siempre con las pretensiones muy claras, ¿no? No
buscando posicionarla a fuerzas dentro de una industria donde ella ya de por sí tenía un nombre. Que por cierto, hablando de nombre, pareciera que ese talento también corre por las venas, porque Dakota Fanning es hermana de Elle Fanning, que también saltó al estrellato en películas haciendo roles, siendo ella una niña, y también se ha consagrado ya con roles como adulta. Sí, sí, aparte, bueno, ahí ya los papás también ya tenían de alguna manera, ¿no? Como que ya habían visto de qué se trataba, entonces sabían guiarlas, aunque según ellas mismas lo platican, son de caracteres muy diferentes. Dakota platica que ella suele ser mucho más observadora, más cautelosa, mientras que su hermana él pues, es mucho más explosiva, mucho más temeraria, no audaz en la forma en que se comporta, pero obviamente teniendo a unos papás que saben ya muy bien cómo continuar, darles continuidad a lo que están haciendo, pues también las cuidan de no caer en peligros. Recordemos, hay muchísimos antecedentes de cómo han naufragado estrellas de ese tipo. Digo, uno de los casos más claros es Drew Barrymore, por ejemplo, quien a los 12 años ya tenía problemas de alcoholismo, ya tenía problemas de drogas, ¿no? Y tiene mucho que ver el entorno en el que se desenvuelven. En este caso nos encontramos con una Dakota que además desde muy pequeña ya hacía labor filantrópica, por ejemplo. Eso no es algo que venga de la nada, ¿no? Tiene mucho que ver con el entorno en el que se desenvuelven, cómo las van guiando en el camino, y es alguien que tiene mucho compromiso en ese sentido. Que además han tenido una versatilidad con respecto a los roles que interpretan, los papeles que interpretan, porque en ocasiones algunos de estos niños actores o artistas se encasillan en algún género en específico. Mencionas a Drew Barrymore y básicamente está asociada al tema de esas comedias románticas o películas un poco más ligeras. Dakota Fanning comienza con un drama, un peliculón como I Am Sí, Sam. intenso. Sí, ella empieza con un papel muy exigente. Aparte, ella traía un poco el background de la televisión, ¿no? Recordemos que ella empieza en ER, ¿no? Sala de emergencias, luego pasa por algunas otras series, incluso por ahí está con Ally McBeal en Spin City, que fue esta última serie que hizo Michael J. Fox. Entonces, eso le dio posibilidades, le abrió el camino precisamente para trabajar personajes con muchísimos matices, pero obviamente tuvo oportunidad de probar poco a poco, pero además desde que tenía 3-4 años ya la estaban llevando para que aprendiera teatro, por ejemplo, ¿no? Actuación sobre el escenario. Entonces, yo creo que eso es parte, ¿no? de lo que fue formando el carácter de Dakota, y a pesar de que, te digo, o sea, sí tuvo un momento en el que parecía ir un poco por caminos complicados, sobre todo cuando eres adolescente. Digo, el caso de Holly Joel Osment, ¿no? Todos estábamos sorprendidos cuando hizo Sexto Sentido, y qué ha sucedido con él. Realmente ya no pasó nada y él sí se perdió por completo. O otra historia, Macaulay Culkin, ¿no? Que es otro actor que le pasó lo mismo, pero si te das cuenta, le sucede mucho a los niños, a los hombres, más que a las chicas. Las chicas suelen, Jodie Foster es un caso impresionante, ¿no? Lo mismo Natalie Portman. Sí. Suelen tener un camino mucho más exitoso en ese sentido a la hora de pasar de ser niños a adolescentes y luego tener una carrera como adultos. Digo, Dakota ya tiene 29 años, ¿no? Que por cierto, hay otra película hermosísima que es con Brittany Murphy, es una película de estas domingueras de fácil recreación, pequeñas, grandes amigas. Sí, eso se recuerda mucho porque era una película muy auténtica, ¿no? Ella se muestra, sabe, es algo que como al principio me lo preguntaba, ¿no? Yo en mi opinión es una joven que sabe mantener ese espíritu genuino, pero al mismo tiempo ya con las bases del histrionismo de su parte y poniéndolas en práctica con mucha seguridad. Al principio mencionabas, por ejemplo, Hombre en Llamas. Lo que más recordamos de esa película es a ella, ¿no? Obviamente Denzel Washington es otro monstruo de la actuación, pero ella nuevamente se robaba el corazón de todo el mundo, ¿no? Que por cierto, ahora que mencionas a otros niños actores, el caso de Natalie Portman, recientemente ofreció una entrevista en la que decía que si bien ese papel inicial con el que se dio a conocer en la película León, el profesional, le dio su carrera, que fue una actuación extraordinaria, le genera muchísima incomodidad y tiene sentimientos encontrados con respecto a lo que le tocó representar
encarnando a esa pequeña niña en la película León. Sí, yo creo que es lógico porque ahora pues estamos en otra época, ¿no? En donde ese tipo de relaciones entre niños y adultos, en Ujú. este caso además de una chica, pues obviamente lo vemos con otra perspectiva y es necesario, ¿no? La exigencia que se da en ese tema es importantísimo, ¿no? En cuanto al abuso infantil, o sea, que por ahí puede resultar esta película un tanto escabrosa la relación que establecen, y es obvio que su perspectiva siendo niña y en aquella época pues es muy diferente a la que hoy puede tener, ¿no? Entonces Dakota Fanning es un personaje muy parecido que se llama, en la película creo que se llama Hans Dog, en donde es una chica que está obsesionada, bueno, su único refugio es la música de Elvis Presley, y donde también hace una escena muy delicada, donde sufre una violación, y esa película fue muy criticada por esa situación, por esa circunstancia. Lo único que se destacaba de la película, precisamente su actuación. Es normal, me parece que ya tenemos que verlo desde otra perspectiva, la sociedad y nuestro momento histórico lo exigen, como lo es con la equidad de género, ¿no? Con la diversidad de la preferencia sexual. O sea, tenemos ya que cambiarnos el chip y obviamente no es que se trate de cancelar aquellas películas, pero sí de verlas desde otro punto, ¿no? Y los mismos participantes, como en el caso de Natalie Portman, es lógico, necesitamos de hecho que se haga de esa manera, no de censurar o de cancelar, porque al final de cuentas cada película es un reflejo de su momento histórico y el borrar nuestro pasado no es No la lo forma cambia. de entender el presente, claro, ¿no? Sino más bien de verlo de forma distinta. En todo caso, Jesús, esta niña de 29 años tiene 28 millones de dólares y ha recibido premios MTV Movie Award a la mejor actuación por Mente Siniestra, que era la película que te decía, estuvo protagonizando con Robert De Niro. Gracias, Jesús, nuevamente por estar con nosotros. Jesús Chavarría es crítico de cine y cómics y con él cerramos ya quinto capítulo del seriado Niños Estrellas. 10:36 hacemos publicidad y les hablamos de la Leopoldo Aguirre, una institución que históricamente le ha brindado atención médica integral a la mujer y a su familia. Actualmente cuenta con todas las especialidades médicas y quirúrgicas, servicio de emergencia 24 horas del día, farmacia, servicio de imágenes